Vamos a... Ok, ok. Gracias, Matías. De nada, Li- profe. Álvaro, ¿alguien iba a decir algo o no? No, parece que no. Ok. Chicos, em, ¿alguno de ustedes ya hizo la evaluación por si acaso, por casualidad? ¿Alguno de los que está conectado acá? Yo por lo ¿No? menos, profe, no todavía. Ok, ok. Bien. Marjorie lo hizo. ¿Cómo? Marjorie lo hizo, puso en el chat. Ah, ya. No, ya, ok. ¿Y qué tal te pareció, querida, la evaluación muy compleja? La verdad, ¿qué dice o no dice? Puso que es muy difícil, sí, difícil. Ya, chuta, ya. Bueno, chiquillos, yo no he podido hacer el video complementario porque he estado muy enferma y pretendo hacerlo más tardar mañana. Espero estar a tiempo todavía. Ya, de todas maneras, como les comentaba las sesiones anteriores, este contenido que no es complementario, porque en el fondo igual nos falta una clase, es para explayarme más con respecto a la misma materia que está en los apuntes que yo les compartí. Básicamente es eso, pero solo que hablado, ¿sí? En rigor con eso, más los PPT, ustedes deberían estar en dominio de poder responder esa prueba de forma relativamente asertiva, ¿sí? Esta evaluación en particular de pronto puede ser un poquito más compleja, entendiendo que la anterior evaluación fue en grupo y así sucesivamente, y en función al promedio de estas dos últimas evaluaciones se va a decidir la última, ¿no? En función de poder también compatibilizar vuestros tiempos, no va a ser un trabajo grupal tampoco, pero va a ser un trabajo más bien de análisis, ¿sí? Aplicando, por supuesto, algunos contenidos, pero mirando también la tercera unidad que ya es psicología aplicada, en el fondo mirar cómo todas estas teorías y todo lo que implica trabajar con distintos elementos en la actualidad, desde la salud mental, la psicología educacional, desde lo comunitario, lo laboral, organizacional, eh, desde la salud también, cómo se va aterrizando estos conceptos, ¿sí? Entonces hoy vamos a hacer, como voy a pasar lo que tiene que ver con la tercera fuerza, que es el humanismo, y posteriormente, de vuelta a este receso, vamos a continuar con lo que tiene que ver con psicología aplicada, pero antes de eso, obviamente, me corresponde hacer esa clase que sí va a ser recuperativa, o no recuperativa propiamente tal, pero que sí va a estar un video alusivo a lo que se viene, ¿no? Espero hacer algo más entretenido, también más lúdico para ustedes, para que lo puedan también ahí, para que no sea tan fome, ¿ya? Bien, con respecto a esto, eh, me gustaría que me comentaran qué entienden ustedes por la tercera fuerza, chiquillos, qué se les viene a la cabeza. Una reflexión breve dentro de lo posible, ¿ya? Humanismo. Ya, pero aparte del humanismo, ¿qué es esto de pronto de la tercera fuerza? ¿Por qué se llamaría así? Iría a lo mejor en directo desarrollo del bienestar de la propia persona, del desarrollo. Ya, sí, va por ahí, sí, sí, Se enfocaría en el efectivamente. hombre y su bienestar.
claro. Bueno, en, perdón, espérenme un poquito, acá está. Bueno, en estricto rigor, lo que da cuenta de la tercera fuerza tiene que ver, chiquillos, con dar respuesta a las dos escuelas predominantes en aquel tiempo, ¿no? Que teníamos por una parte esto más teórico y de análisis de caso a caso, que tenía que ver con estas tópicas que presenta Freud, que son bastante disruptivas también para la época, entendiendo que habla de sexualidad infantil, junta dos irrealidades que son em, completamente inadecuadas también para el contexto, y la gente no lo entiende desde un postulado teórico, sino que lo entiende más bien como una perversión, también algo que es un tabú que se está abriendo, que es la sexualidad, y él lo plantea desde ahí, que el ser humano lo mueve esta libido sexual, que finalmente lo impulsaría a hacer algunas cosas o casi todas sus cosas, ¿no? Desde la motivación, desde el impulso, desde el quehacer. Posteriormente tenemos la escuela desde lo cognitivo y lo conductual que se fusionan posteriormente, entendiendo principalmente que esta escuela se va a enfocar en el comportamiento, en la expresión de los pensamientos, en la expresión del soma, del cuerpo, en función a aquello que está ocurriendo con nuestros procesos cognitivos. Desde ahí se van a afirmar los dos, ¿no? Proceso cognitivo igual comportamiento, proceso de pronto, no sé, de memoria, adquisición de la memoria, igual comportamiento, adquisición de hábitos, por ejemplo, cotidianidad, adquisición de creencias, forma de comportarme con otros, alejarme, acercarme, etcétera. Y por supuesto mucha experimentación. Pero ¿qué pasa con la psicología humanista? Efectivamente, al dar, más que dar respuesta, la psicología humanista intenta principalmente abordar otra arista del individuo, otro ámbito del cual no se estaba haciendo cargo esta psicología, esta psicología más actual, ¿no? Reuniendo todos los elementos que ya hemos señalado. Y por eso también al hablar de psicología humanista como la tercera fuerza, es aquello que de alguna u otra forma se, se centra principalmente en el individuo, y por supuesto la meta de la psicología humanista tiene que ver con alcanzar un proceso de individualización, un proceso de conocimiento, un, un proceso de estar consigo mismo, aceptarse, reconocerse y espérenme un poquito, claro. Y esto, eh, llevarlo a la praxis, ¿no? ¿Cómo hacemos que el individuo no se centre en lo de fuera, sino que se centre en lo de dentro y además pueda llevar a cabo una autorrealización? ¿Les suena este concepto de autorrealización? Suena a mí, buenas tardes, profesora. Hola, Hola, me suena desde la teoría de las necesidades, teoría desarrollada por Maslow, que él plantea esta pirámide de necesidades. Dentro de los peldaños más altos se encuentra la autorrealización personal. ok, ok. ¿Alguien más? Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Ok.
Espérenme un poquito, que estoy... espérenme un poquito. Que estoy buscando el documento y me abre un PowerPoint, pero necesito el poquito. Profe, ¿tendrá relación con alcanzar, por ejemplo, el máximo potencial de Claro, uno de la forma personal? Porque como muchos han dicho, es como sacar la mejor versión de uno mismo. sí, por supuesto. Tiene que ver con alcanzar el máximo potencial y tiene también que ver con distintas percepciones de cómo mirar el mundo y cómo encontrarse también con este mundo que es un mundo bastante incierto, un mundo muy angustioso, ¿no? Un mundo que de alguna manera nos lleva irremediablemente a la pérdida, a la muerte, y eso es súper angustioso para el individuo. Entonces, a partir de eso, obviamente va a ser indispensable tener nociones. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del libro de Viktor Frankl, este es, doctor, psicólogo, que está en un centro en Alemania, ¿no? Para la exterminación de los judíos. em, y él finalmente logra salir adelante porque su propósito era encontrarse nuevamente con su esposa, él la amaba profundamente. Y a partir de ahí, de ese sentimiento de amor, sacaba fuerzas cada día para poder buscar un sentido a todo eso que le estaba ocurriendo. Y hay relatos, ¿no? Relatos de muchas historias basadas en hechos reales, varios relatos que son reales de personas que lograron salir de los campos de concentración y fueron son muy duros sus relatos, al igual que, por ejemplo, gente que fue torturada ahora a partir de la conmemoración, ¿cierto?, del 11 de septiembre. Yo no me quiero meter en política y aviso al tiro, todas las opiniones acá vertidas son responsabilidad de cada quien, pero obviamente con respeto y cariño. Sin embargo, eh, el ser humano, el individuo, comete actos que a veces son muy complejos de entender desde un ámbito de análisis psicológico. Y la tortura, los medios que se emplean para ese fin en particular, son tremendos, son terribles. Entonces una persona que sobrevive a una historia así y la cuenta, claramente uno dice, wow, resiliencia, wow, qué fortaleza, ¿no? Qué persona, qué fuerte poder saber que una persona vivió y que salió adelante a pesar de esas heridas psicológicas que nunca eh, o que no siempre son curadas del todo, ¿no? Entonces no tenemos que ir tan lejos para mirar qué puede pasar desde ahí, desde lo psicológico. Tenemos en Chile casos bastante complejos eh, que han ido desde ahí. Menos mal que hoy lo que prima frente a estos casos tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? No sé si los protege del todo, si nos protege del todo, pero sí por lo menos está presente, lo que antes no estaba, ¿sí? Em, y eso claramente va a generar eh, distintas formas de ser y actuar del individuo. Entonces, eh, esperemos un poquito. Álvaro, tú me habías preguntado algo, no sé si me fui para otra parte. No, profesora, estábamos en la percepción suya de la tercera fuerza, preguntó que yo le expliqué que era el humanismo un poquito, los No, conceptos pues por sí, donde se sí. iba, pero nada más. No, me refiero a la respuesta que te di, no sé si me fui para otra parte. No, pero sí quede claro, profesora, que obviamente hubo un giro en el enfoque de la psicología contemporánea, que en el fondo está volcada también en el positivismo ante todo este mundo tan cruel, tan difícil.
pero que también a la vez puede ser hermoso, pero por eso está el humanismo, para darle este toque, este refresco a la percepción humana en la actualidad. ¿Eso quede claro, profe? Sí. Gracias, profesora. A ti, Álvaro, disculpen. Bien, a ver, em, cuando miramos la psicología humanista en general, chiquillo, no siempre es un enfoque muy bien visto, dado que hay un prejuicio también grande generalmente a los psicólogos humanistas. Voy a empezar por eso primero, porque dicen que de pronto sus métodos son poco ortodoxos, ¿no? En función a que los psicólogos humanistas toman en cuenta distintos elementos que la psicología clásica no, como por ejemplo arte, complementar con otros ámbitos del arte y también de la vida para poder llevar a cabo una terapia que sea un poco más integral, a veces medicina china, etcétera. Pero también la idea del psicólogo humanista o la psicóloga humanista es poder entender al ser humano en su totalidad, al ser humano en su amplitud. Y sí, eso significa no centrarse solo en un aparato psíquico, no centrarse solo en una estructura o no concentrarnos solo en una época particular del individuo, en la infancia, en la adultez, no. Eso significa mirar al individuo como un todo que implica mente, cuerpo, alma, inicialmente, porque posteriormente vamos a sumar ambiente, cultura, sociedad, ¿sí? El humanismo es eso, trata de humanizar la teoría, trata de aterrizar estos conceptos que suenan súper bonitos, de psique, de pronto de estímulo, ¿no? De gatillante, de condicionamiento operante clásico, trata de aterrizar lo que es la pulsión un poco. Yo, honestamente, em, creo, según lo que yo he podido estudiar de psicología humanista, de hecho yo pertenezco a una rama por el psicodrama, eh, más que nada habla lo mismo, pero por medio de otro lenguaje, un lenguaje que de pronto puede ser un poco más florido al ser acompañado de las artes, por ejemplo, ¿no? Y eso, sobre todo pensando en niños pequeños, en comunidades, etcétera, también es un buen elemento, una buena alternativa, porque hay muchas acciones que se pueden tomar desde la psicología humanista eh, que son súper buenos complementos. Y eso genera que obviamente eh, se tomen otras instancias, incluso más alejadas de la ciencia propiamente tal, como ciencia, de la psicología como ciencia de estudio, y que se vayan básicamente por la experiencia personal, ¿sí? Em, entonces, entonces lo importante acá va a ser cuáles son de pronto lo que va a primar dentro de lo que implica la psicología humanista. Entendemos entonces el principio como el círculo, ¿no? Como el círculo perfecto, empezando que el hombre es esencialmente bueno, o sea, que tuviese esencialmente una nobleza en su interior, y que esto, por supuesto, va a impactar en su vida y cómo se relaciona también con los demás. Eh, mm, 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 em, Cuando hablamos de qué es la manifestación de la tercera fuerza, es también porque hay un lugar geográfico de donde esto emerge, que tiene que ver con Estados Unidos, ¿sí? Recordemos que en Estados Unidos hay un gran avance significativo en relación a qué pasa con la psicología como ciencia de estudio. Se establecen algunas bases iniciales también de investigación, qué sé yo, la psicología social también en paralelo
hace su debut en Estados Unidos también, fijándose justamente en los patrones colectivos que toma el individuo frente a alguna situación compleja o viceversa, cómo el individuo se comporta a partir de enfrentar una situación compleja y cómo involucra a la comunidad, al grupo, a los otros. Eso también nos va a dar pie para generar algunas investigaciones, por supuesto, y posteriormente afiatarnos en un ámbito bastante amplio de investigación. Con respecto entonces a la psicología humanista, eh, hace principalmente hincapié en el impulso intrínseco del ser humano en relación a la autorrealización. Como bien por ahí decía una de las compañeras, cuando pensamos en esto de la autorrealización, nos acordamos principalmente de la pirámide de Maslow, ¿no? En donde la habla de distintos espacios, de distintas escalas o distintos niveles, clasificando las distintas necesidades que cada quien podría eventualmente tener. Se supone que nosotros de forma básica tendríamos aquellas necesidades vitales, ¿no? Respirar, comer, dormir. Posteriormente seguirían otras que apuntan a otro tipo de necesidades y así sucesivamente hasta llegar a la cúspide de esta pirámide que sería el autoconocimiento, eh, descubrirme y ser consciente de aquello. Si eso ocurre, nosotros se supone que alcanzamos una especie de iluminación y a partir de eso es donde tendría sentido nuestra vida, ¿no? Em, Uno de los autores más principales de de esta tercera fuerza, de este enfoque, es Carl Rogers, perdón, Carl, oh, no lo puedo pronunciar bien, Carl Rogers, ahí sí, Carl Rogers, Sí, profe. gracias. Y posteriormente, quien va a sistematizar sus postulados es James eh, Buchenthal. Bueno, supongo que se pronuncia tal cual. Quien va a sistematizar sus postulados una vez que sea necesario. Entonces, em, em, mm, 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 mm. Espérenme un poquito, chiquillos, que mi computadora está medio raro. ¿Por qué me salen puros bonitos? Ok, espérenme un poquito. Ok. La búsqueda del psicólogo humanista, chiquillos, perdonen mi garganta, la voz. Eh, la búsqueda de los actos de los psicólogos, la búsqueda eh, perdón, todo no. La búsqueda de los humanistas en relación a qué es aquello de estudio, básicamente va a estar centrado en el individuo, no en su totalidad. Y también, por ejemplo, en la búsqueda de actos, comillas, normales, entendiendo normalidad como un criterio de estadística de más o menos, em, cuyos pilares básicos tenían que ver con la naturaleza humana. Eh, y la filosofía existencialista en este punto derriba cualquier idea que estaba previamente concebida. Eh, en, en otras palabras, se oponía
a la afirmación de que el hombre como ser humano se le considera como un hombre, como una máquina humana de producción. Em, y esto, por supuesto, era visto como un bien, como algo que en el fondo generaba riqueza. Pero la riqueza justamente de lo esplendoroso en construcciones, en lo que implica otros ámbitos, y depende de la gente que lo haga. Tiene que haber gente que lo pueda realizar, ¿no? Si todos nos volviéramos ricos de la noche a la mañana, económicamente, me refiero, eh, ¿quién haría las cosas que quisiéramos que hicieran por nosotros? ¿Se entiende? Parece trabalengua. Si todo el mundo en la faz de la tierra abriera su cuenta mañana y tendría muchos, 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 muchos millones de dólares, acciones, no sé. Y, y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, los periodistas en la tele, em, toda la gente que... Aquí, imagínense, a nosotros nos llega una notificación en este minuto y nos dice que estamos podridamente millonarios. Dejamos de hacer el advance, hacemos, alargamos las clases, no sé. Bueno, si esto pasara al mismo tiempo, obviamente habrían personas que no, que quedarían completamente fuera de un ámbito, ¿no? Y este ámbito sería poder haber accedido de pronto a este juego que te hace millonario, ¿no? Entonces, si yo estoy en esa situación, va a haber un otro que dejó de hacer por mí lo que yo necesitaba que hiciera. En un ámbito estoy pensando en entrega de servicios, ¿no? Es súper fome cuando vamos en medio de un proceso y nos dicen, no, ¿sabes qué? No voy a seguir para los psicólogos, o no, ¿sabes qué? Si tienen otra carrera, no, no voy a continuar con esto, y uno ya gastó la plata que te entregaron, ¿no? Entonces, o sea, no la que te entregaron, la que supuestamente te iban a pagar por completo. Bien, la filosofía existencial entonces derrocaba toda idea que afirmase o considerase al hombre como una máquina de producción de riqueza económica y le proporcionaba un valor particular. Eh, Esto significa que el bien económico, el bien concreto en sí, era lo valioso también en ese contexto de época. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Vamos bien hasta acá? Ay, Profe, sí, profe, mire, si no, si mal no recuerdo, este movimiento aparece en 1950, ¿cierto? A lo mejor puedo estar errado, pero es con respecto a la materia para que mis compañeros estén tranquilos. Hay una teoría general de sistemas también que aparece en esa época, que nos ordena y nos estipula que estamos en cuál o tal lado de esta posición de la que usted habla. claro. Este humanismo entraría a romper ese concepto del cual se le posiciona al humano en cuanto a su función y se vela por su autorrealización o esta iluminación por el lado humanista. ¿Es cierto eso, profesora? Sí, correcto. Efectivamente. Ahora, el humanismo intenta ser bastante, por lo menos pacífico, ¿no? Entre comillas, dado que se centra justamente en procesos más amables del ser humano. Por ejemplo, sabemos lo que es síntoma, ¿cierto? Cuando vamos al doctor, el síntoma nos pregunta cómo te sientes, desde lo físico, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene eh, tos, si uno tiene diarrea, cuando le duele la guatita, etcétera, eso va a ser un síntoma físico visible, ¿no? Y ese síntoma se va a poder manifestar. Me duele mucho el estómago, de pronto mm, me siento mal, estoy tosiendo, tengo fiebre. ¿Cuánto de fiebre tuvo? Eso es un dato concreto porque la temperatura se puede evidenciar de forma relativamente precisa por medio de un termómetro, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en rigor? Y como médicos de medicina general, que el síntoma desaparezca, intentar que el malestar se alivie, pero por medio de la, em, a ver, Tratamiento. sí, sí, sí,
pero que el malestar se vaya, pero por medio de la desaparición del síntoma, ¿sí? Entonces, cuando el síntoma desaparece, aparentemente no habría dolencia, pero ¿qué pasa si esto vuelve a pasar? Se vuelve a repetir. Va a pasar lo mismo cada vez, pero si no hay concientización de aquello, va a seguir pasando eternamente. Voy a estar metida en otra afección, seguramente en otra enfermedad, y probablemente lo que entendí en un minuto ya no va a ser posible de entender en otro. Entonces, por eso es súper importante también escuchar cuando la gente dice, yo no estoy de acuerdo con las pastillas, con la medicación, porque la medicación también nos hace desaparecer el síntoma, pero no nos lleva a elaborar profundamente del por qué está ese síntoma. Cada enfoque hace lo suyo, ¿no? El psicoanálisis se enfoca más en el pasado, lo que tiene que ver con el cognitivismo y la conductual se centra más en el presente, lo que tiene que ver con los experimentos. Básicamente es una línea mayoritariamente de estudios, de observación, que va a ser fundamental también para ciertos informes y para ciertos desarrollos también y atención en lo sucesivo. Pero con respecto al síntoma desde la psicología humanista, es algo con lo que se trabaja, lo incluimos, por ejemplo, en el ámbito de terapia, porque es parte de ese otro que está consultando. Y ahí, por supuesto, se van desplegando diversas técnicas para que no siempre ocupemos lo mismo con todos los estudiantes, porque no todos los estudiantes son iguales, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende esa idea, chiquillo? Sí, Sí, pues. profe. Sí. Sí. Bueno, aquí una idea que ellos toman es de la escuela de la Gestalt, ¿se acuerdan del todo es más que la suma de sus partes? O sea, que no podemos mirar al individuo por parte y evaluar, ah, esta mano está bien, este pie también, tiene buen futuro, listo. No, no podríamos ser tan simplistas de reducir todo a una bolsa que de pronto se botó nomás, ¿no? Metafóricamente, por supuesto. Entonces, el todo implica que somos todo. Nosotros somos suficientemente capaces de ser todo. Ojo, no de hacer todo, sino de significar todo. Lo más importante para otros, lo más importante tal vez para mí, lo preciado, lo valioso. Y en ese encuentro nos vamos a vincular desde el humanismo con esta realidad un poco más amorosa, más amable, que contiene desde otro foco, ¿sí? Desde otro enfoque también, que no necesita permanentemente una teorización acerca de qué nos está pasando, cuándo y cómo. Si bien en el humanismo también, obviamente, valga la redundancia, hay situaciones que son eh, de preocupación, también hay otros momentos que son igual de dichosos, de felices, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener siempre en cuenta la realidad que se está gestando. Y en esta realidad, por mucho que estemos todos en el mismo lugar, no va a ser recepcionada, percibida de la misma manera para todos, a pesar de estar viviendo el mismo fenómeno. Eh, ay, me salió de arrastradita la TR. Otro, perdón, otro elemento importante que destaca el humanismo tiene que ver con la pecurio, ay, espérame, con lo peculiar del individuo, ¿sí? Con las características que lo hacen ser único, inigualable e irrepetible, con aquello que me hace ser yo, independiente del tiempo, independientemente de la edad, independientemente de lo que se ha generado y lo que no. Y también esto va a dar pie a algo que es vital para el individuo, sobre todo en sociedad, que tiene que ver con que las relaciones son fundamentales para nosotros como seres humanos. Entonces se espera a partir de eso también una vinculación cercana con, eh, con aquellas figuras significativas, ¿no? Pero también
me invita a reflexionar y a vincularme de forma amable con los otros, de forma respetuosa, de forma sin caer, obviamente, en etiquetas, tecnicismos, que de pronto al usuario, en este caso al cliente, esa también es una diferencia importante con las otras escuelas, porque el cliente, a diferencia del paciente, no está quieto, no está pasivo. Y el humanista dice, no, si le digo paciente a mi cliente, estoy dando por hecho que ese ser es pasivo, por lo tanto, está en una sala de espera completamente anulado, esperando a que yo le pueda atender. Y eso puede significar en 1, 2, 3 horas, fácilmente. Ha pasado. La idea es que no pase. Pero cuando pasa, pasa. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien hasta acá, chiquillos? ¿Alguna duda? Todos mueven la cabeza, Álvaro, moviste la cabeza. Te vi, que apareces ahí en mi pantalla. Ok, entiendo, entonces no hay dudas del momento. Todo Entonces, clarito, profe. súper, súper. Entonces, forma parte de la esencia el querer contactarnos con otros. Para la pandemia, no sé si era acá o en otro curso, comentábamos que algo de lo más doloroso y complejo de vivenciar en pandemia fue justamente la falta de contacto. Incluso también en algunos hospitales implementaron, tampoco recuerdo si fue acá en Chile o si fue directamente en otro país, pero en alguna parte lo implementaron, que era llenar un guante de plástico, de estos quirúrgicos de agua, para que la persona que se sentía muy sola y además bajaba su ánimo bastante fuerte por esto de no poder contactarse de piel a piel con otras personas, desde el abrazo, el beso, el tomón de manos, qué sé yo, les pasaban una mano de estas con agua para que ellos se pudieran contactar, sentir como más aliviados, ¿no? Sabiendo que era una cosa con agua, pero pareciera ser que eso tenía un resultado interesante. Entonces, es muy, muy curioso cómo se van dando los caminos de la psicología, eh, cómo se va integrando, cómo se van desarrollando otros elementos también que para nosotros son fundamentales, etcétera. Eh, mm, 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 mm. También vamos a hablar de la característica esencial como individuo, eh, que eh, básicamente tiene que ver con que el ser humano es realmente consciente de la porción de vida que le queda por vivir. Es consciente de las experiencias a las que quiere aportar de pronto. Pero sin duda, eh, claro, sin duda aquí lo consciente va a ser lo que va a marcar la diferencia, lo interesante, ¿no? Porque a partir de aquello que es consciente, o sea, que yo hago acá, ese insight de decir, de darme cuenta, esa conciencia de que me equivoqué y tengo que pedir disculpas, esa conciencia de responsabilidad comunicativa, la conciencia de responsabilidad también que es colectiva, ¿no? Entonces, a partir de eso, es fomentar esta autoconciencia individual para que este sujeto en el mundo pueda también gestionar lo que necesita desde otras maneras, entendiendo que tal vez esas formas antes no le ayudaron, por eso acude a un terapeuta, ¿no? Estoy hablando en el caso de una persona que tiene bastantes problemas de comunicación asertiva y finalmente decide ir al doctor en función a esto, ¿no? El síntoma, como les decía hace un rato, en las teorías clásicas de psicoanálisis, de análisis, perdón, no psicoanálisis, de análisis terapéutico, también se va a querer eliminar, porque nadie se quiere sentir mal y a nadie le gusta sentirse mal. Pero en el humanismo, ¿qué va a pasar con el síntoma? Lo van a considerar, pero también como parte de esto, parte de esta demostración de pronto
más clara que se les va a hacer en tanto a lo que se debe hacer y a lo que no se debe hacer, ¿sí? Y esto último, vinculado por supuesto con el ser consciente, ¿no? Estoy consciente, estoy acá, soy Sharon, estoy con ustedes, psicología contemporánea, en vespertino, grupo 70, o primera sección, ¿sí? Entonces a partir de eso, me gustaría ahora como poder escucharlo un poquito antes de seguir con esto. Si nadie quiere participar, Profe, tengo una consulta, que a lo sí, mejor va por el lado que usted quiere, promovernos en el conocimiento. Carl Rogers habla un poco ¿cómo se llama? De la aceptación individual. Eso del autoconocernos, de saber límite. nos podría explicar aún más para comprender un poco este humanismo que se ve sencillo, pero no es tan sencillo. No, 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 claro. Em, eh, Dame un segundo. Dame un segundo. Espéreme que estoy en el concepto de autorrealización, en donde el humanismo tacha en su minuto. Estoy buscando lo que tú me estás consultando, querido. Por ejemplo, con respecto al concepto de autorrealización, eh, se tacha de pesimista el psicoanálisis en general como teoría y delimitado al conductismo. Y habla de los seres humanos autorrealizados que son dotados con una percepción más sensible de la realidad y, claro. Y una vez pasado también las etapas más complejas de la adolescencia, entendiendo que la de la adolescencia es una etapa compleja para todos, claro, aquí también hay cosas que pueden servir. Ok. Ajá. Dame un segundo, Álvaro. La estrategia también de aplicación, por ejemplo, en el ámbito terapéutico, no son, eh, no son habituales también como se estimaban en el psicoanálisis, por ejemplo, que el psicoanálisis tenía el diván, en el otro estaba el laboratorio de experimentación, etcétera. A ver, en tanto a Rogers, ¿qué podemos decir? Él se refiere un poco al proceso terapéutico, eh, que es un movimiento o una instancia que él termina después de unos años porque siente que son completamente incompatibles, ¿no? Y aquí con esto vuelvo otra vez al síntoma. Eh, Esperemos un poquito. Ay, se me fue la idea, tío, espérame. Yo tengo la manito levantada, profesora. Ay, Mientras usted disculpa. busca, no se preocupe. Ay, no sé si se ve algo, pero mientras usted busca ahí la respuesta para el compañero Álvaro, yo comentar Diga. algo porque sí, lo que pasa es que esta es una teoría que a mí en lo particular me llama mucho la atención, me gusta. Entonces comentar que esta surge de, bueno, todas las teorías en general
emanan de los contextos sociales. Por lo tanto, tenemos que pensar y revisar que a finales de los años 50 y 60, sobre todo en Estados Unidos, empiezan a surgir movimientos revolucionarios, como por ejemplo empiezan a surgir los hippies, hay todo un tema social, cuestionamiento, y en ese contexto surge el humanismo con los teoristas que ya hemos mencionado, principalmente destacan Carl Rogers y Maslow. Pero también es importante de que esta teoría es rupturista, porque anteriormente, y de hecho lo hemos visto acá en las clases de ética, también en la clase de teoría, cómo previamente, a la luz de los otros movimientos psicológicos, conductista principalmente, se realizaban experimentos que manipulaban al ser humano, de hecho rayaban en lo ético, ampliamente cuestionado. Y por otro lado también el comportamiento humano se veía como tal, o sea, lo digno de análisis aquí es el comportamiento humano, la conducta, se analizaban por parte las estructuras del pensamiento, o el otro movimiento, el funcionalismo, la función del pensamiento. Sin embargo, acá nace esta teoría que es rupturista, tomando elementos incluso de la filosofía clásica, pero donde el ser humano pasa a ser la base y la esencia de esta teoría. Y es sumamente importante porque, de mi punto de vista, entrega nociones básicas para lo que es la relación terapéutica del psicólogo o psicóloga que trabaje después con su paciente o su cliente, independientemente de la línea que pueda tomar. Porque dentro de los lineamientos que entrega el humanismo, como está centrado en la persona, lleva al terapeuta a desprenderse de sus juicios propios. Por lo tanto, es muy importante el no juzgar y el dejar y recibir lo que la persona plantea desde su perspectiva, porque el humanismo habla de eso, o sea, como la persona es el centro, la persona tiene una historia, tiene una mochilita que trae y que no podemos juzgar si eso es bueno o malo, sino dejar que la persona se explaye y que cuente y que relate sus vivencias, porque en base a esa es lo que está experimentando en el momento que, por ejemplo, solicita ayuda. Y eso también implica aspectos como el ser empático con la vivencia de la persona, no caer con juicios patologizantes, se hace mucho énfasis en el yo, y que aquí también yo lo relaciono con algo que es propio de la cultura nuestra chilena, que a nosotros los chilenos en general nos cuesta mucho hacernos cargo de nuestros propios pensamientos y emociones. Bueno, tenemos en general muy mala educación emocional. Entonces muchas veces hablamos de uno, porque el uno no me responsabiliza a mí de mi pensar o de mi sentimiento. Entonces acá la psicología humanista dice, ojo, hazte cargo, hace mucho énfasis en el yo, entonces también acostumbrarnos a decir yo pienso, o a mí me pasa tal cosa, o esta es mi experiencia, y sacar palabras como el uno o como el nosotros, a veces que decimos, no, es que en general, no sé, yo lo he visto con los estudiantes, me pasó una situación en que una chica dijo, es que nosotros te queremos mucho, le dijo a la estudiante, y el profesor que estaba conmigo le dijo, bueno, nosotros te queremos mucho o yo te quiero mucho. Y a la niña le costó decirle a su compañera que en realidad era ella la que la quería. Entonces, acá desde el punto de vista humanista es eso, hacerse cargo del yo. Y Y devolvernos, ¿no? Como claro, devolvernos aquello que es claro, esencialmente importante y no solamente quedarse como en la superficialidad de aquello que está como periféricamente molestando o intranquilizando, obstaculizando también. Es muy interesante desde cómo se plantea, cómo se construye también. Muchas gracias. ahondar en el darse cuenta. Y yo creo que eso también es uno de los pilares fundamentales de las herramientas que nos entrega el humanismo, de ayudar al otro, y creo que, bueno, partir primero por nosotros que estamos estudiando la carrera, porque como digo yo, desde enfermería uno tiene que estar sana o sano para poder cuidar a otro, acá desde el punto de vista de salud mental igual, entonces el darse cuenta es súper importante, porque ahí uno tiene, yo tengo noción del yo, de quién soy yo, y también ayuda a otras personas a que se den cuenta del por qué y el para qué. Bueno, eso nomás, profesora. Lo que pasa es que es una teoría que a mí me gusta mucho, que la trabajamos con los estudiantes de la universidad, por eso quería comentar ahí mis apreciaciones. Muchas gracias, de verdad, tremendo aporte. Muchas gracias.
Es muy bonito también cuando uno se posiciona desde una vereda porque, chiquillos, siempre van a escuchar y a muchos tal vez que han estudiado otras carreras se van a ir por una línea u otra, pero muchas veces la decisión de eso pasa el tiempo y uno no termina de decidirse, ¿no? ¿Con qué enfoque me quedo? ¿Con eh, qué me representa? A mí en la psicología humanista particularmente me hace mucho sentido, pero a mí yo eh, personal, Charo, mujer, pero no lo puedo aplicar completamente hoy en día a un espacio laboral porque no se compatibilizan ciertos criterios, ¿no? El humanismo empezó a ver al humano hace mucho más tiempo. Antes de que se hablara de derechos humanos, la psicología humanista ya estaba en eso, ¿no? Entonces, ese mérito nunca lo tuvo tampoco oficialmente reconocido. Quiero señalar dos cosas importantes. Primero, con esto del síntoma, que me voy, me devuelvo, me voy y vuelvo, la psicología humanista va a tomar el síntoma como una alerta, ¿sí? Lo va a hacer propio del proceso de trabajo, del proceso de resignificación. Por ejemplo, tenemos una persona que va a consulta porque la derivaron, porque le hicieron algunos exámenes, no tiene absolutamente nada, y esta persona le duele mucho, no sé si me logran ver, esta parte de la cara, y yo le indico porque yo sé, porque yo tengo bruxismo, entonces cuando uno aprieta mucho, en la noche duele esta parte de acá y a veces incluso uno no puede como desgarrar así una marraqueta tostadita con mantequilla, eso incluso duele. Entonces esta paciente, que era la paciente de un profesor mío de hace mucho tiempo, le dice que va porque tiene bruxismo y aparentemente no hay ningún motivo evidente por el cual ella tenga esta sintomatología y la derivan al psicólogo, ¿ok? Eh, y la pregunta ahí que se suele hacer es como, aparte de las típicas del encuadre, qué sé yo, es eh, cuándo empezó este malestar, con qué lo puedes relacionar, pero además es cómo te está impactando, ¿no? Y te preguntan obviamente, cuando dices que te pasa esto, ¿cómo te sientes tú con esto? No, me duele el estómago, el corazón se me acelera. Entonces, eh, ok, pero entiendo que tú no vives así todo el tiempo, acelerada, no. Entonces, ¿no tienes bruxismo todo el tiempo? No. ¿Cuándo tienes bruxismo? En situaciones de estrés. Ah, encontramos una conexión. O sea, ¿qué significa? Yo lo estoy caricaturizando prácticamente, pero el síntoma nos sirve en definitiva también para mirar el origen de aquello que está ocurriendo y cómo está ocurriendo. Y eso va a ser súper importante porque va a tener una repercusión a largo plazo, sobre todo si lo pensamos los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños van imitando, van aprendiendo, pero cuando están un poquito también más centrados en ciertos elementos, no se distraen y adquieren no solamente el conocimiento formal, matemática, lenguaje, sino que además se abren a otras experiencias. Y eso va a ser súper positivo. Entonces, el síntoma, recapitulando, se considera como uno más en la terapia de pronto a ser considerado para su resignificación. Bien, si bien la humanidad hoy en día ha generado un avance importante en lo tecnológico y en un montón de maquinaria, eh, también, eh, también se intenta preguntar por qué no existe de pronto una ciudad, algo que sea igual para todos, en donde no existan diferencias. Pero por otra parte, nos vamos a encontrar con que el humano, de partida, ¿qué cree usted? ¿Que el humano es esencialmente bueno o esencialmente perfecto? Quizás desde la mirada religiosa va a tener eso una respuesta, pero ¿el hombre es esencialmente bueno o es esencialmente perfecto? ¿Qué creen ustedes? Tiene capacidad para hacer el bien, pero de acuerdo al entorno y a las condiciones, puede ser muy malo.
pero Ahora, esencialmente, no de la creo en un esencia. humano perfecto, no creo en el humano Ujú. perfecto. Ok, No, gracias Álvaro. no. ¿Alguien más? Profe, Franco por aquí. Hola, Franco. Hola, profe. Mire, yo creo que el ser humano está compuesto, tanto tiene dentro de su composición como genética, ¿cierto? Biológica, tanto lo bueno como lo malo. Yo creo que, Claro. eh, claro, va a depender mucho de lo que le suceda. Por ejemplo, si tiene una familia, no sé, que tenga como disfuncional, ¿cierto? Alguna dificultad, violencia. Claro, puede generar el niño conductas que sean malas, no sé si es malo, puede ser conductas que sean malas para los otros o dañar a los otros. Pero también, por ejemplo, yo pongo a una persona común, que no es malo, por ejemplo. Pero si hay una guerra, por ejemplo, y sale algo de él que ni siquiera él conocía, me imagino yo, por ejemplo. Entonces, siento que es mucho que dentro de nosotros puede haber tanto una posibilidad buena o una posibilidad mala. Está dentro de nosotros. Sin embargo, eso se va a desarrollar dependiendo del contexto, de lo que nos suceda, de lo que nos esté pasando. No creo que, o sea, encuentro muy difícil que alguien sea 100% bueno, 100% malo, así como, o sea, como el ser humano es bueno o es malo, no creo. Yo creo que puede ser para los dos lados, depende. Súper, Eso, profe. Franco. Muchas gracias. ¿Alguien más, chiquillos? Bueno, efectivamente, pues estamos José compuestos Reyes de había una... levantado la mano, profe. Ah, súper, súper. Perdón, no me Sí, di no, no cuenta. se preocupe. Yo creo que es esencialmente bueno. Ok. Sí, creo que como dice el compañero, porque el contexto es el que quizás puede moldear o mostrar la naturaleza. O sea, es que este es un debate como de nunca acabar. Sí, que primero, Pero, el China. claro, o sea, depende mucho de donde culturalmente lo miramos. Porque quizás occidentalmente creemos que la naturaleza humana es mala y que se gatilla a través de la sociedad. Pero orientalmente, o sea, la cultura oriental cree que la naturaleza humana es buena, bondadosa. Entonces, al final yo creo que termina siendo una decisión. Y es como cuando usted decía, cada uno tiene que resignificar y ahí está la capacidad de nosotros y de la psicoterapia, yo creo que en general, de resignificar esos momentos, como cuando también decía, puedo sufrir vejaciones, tortura, situaciones muy difíciles en la vida, pero puedo significar que la naturaleza humana es buena si yo lo creo y me comporto como tal. O sea, si le doy acción al significado. Entonces, si me preguntaran, yo, porque esto es lo que yo creo que la naturaleza humana es buena. Ok. Profe, Eso, profesora. interesante el concepto que acaba de tirar usted, porque se me hace a la memoria, junto con lo que dice José, Ujú. veo como un aspecto medio de Biblia. O sea, yo soy Dios y como veo que ustedes no tienen bondad en su corazón, Antiguo Testamento, no soy muy Claro. docto a leer la Biblia, no, lo debo reconocer, soy un católico a la chilena. Pero yéndonos desde ese punto de vista, claro, en la Biblia se refleja en el fondo cómo el Dios se encuentra que no tenemos rasgos de bondad, que no estamos cumpliendo con un determinado propósito o rol, y Dios viene para acá y nos extermina, nos manda plagas y cosas. Yo no estoy de acuerdo con Dios. Creo que igual que José, igual que los compañeros, que tenemos una gran capacidad de hacer el bien y que realmente hay dogmas, hay políticas, hay contextos que nos limitan en el actuar humanista y nos limitan de cómo podemos hacer el bien. Ya por esta carrera, cierto, innata de ser mejor que el otro, de tener más que el otro, de ser del famoso éxito, que vemos personas que son billonarias y no quieren parar hasta que son trillonarias y están en una lista Forbes. Y si no están en la uno no van a parar y a costa de, de cuántas personas tengan que pasar a llevar o si eso le hace bien o le hace mal a la humanidad. Esas son personas que ejecutan el mal. Esas personas ya intrínsecamente por ser egoístas y poco empáticas, me atrevería muy valientemente a juzgarlo.
porque hay Muchas límites para una gracias. autorrealización. Me imagino yo. Yo Ujú. me mando esta apreciación. Esa, Es mía. ok, sí, está bien, muchas gracias. Y Sí, claro que comparto con lo de José y con Franco, que somos todos esencialmente buenos. bueno, efectivamente, ese es un postulado bastante interesante, ¿no? Mucho de lo que han dicho se conjuga también con la historia, y efectivamente hay nosotros como historia desde la psicología y como individuos también, estuvimos, y también como chilenos, estuvimos mucho tiempo bajo una concepción muy católica del bien y el mal, muy religioso también, incluso desde otras religiones, ¿no? En hablar de ciertas cosas, no era bueno hablar de ciertas cosas, habían tabú que te ensuciaban el alma, etcétera, y todo se relaciona finalmente con que hay ciertas conductas que te hacen ir a este lugar en donde te condenarías para siempre, ¿no? Em, es difícil pensar en un infierno, en un paraíso, si nos parece ser que la vida, que nos queda vida todavía, ¿no? Entonces, es súper importante también entender justamente que podemos ejecutar cosas, comillas, buenas, cosas, comillas, malas. Por ejemplo, en una guerra, como por ahí decían, Freud establecía mucho este ejemplo de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. El ser humano siempre va a querer vivir, a menos que esté pasando por una afección psicológica mayor, como ideación suicida, etcétera, pero siempre per se el individuo va a buscar la forma de vivir, de respirar, de avanzar, siempre, siempre, siempre. Pero ¿qué pasa cuando hay otros factores que van disminuyendo estas ganas y mellan esa confianza también, la abollan? Entonces, por ahí también es súper importante mirarnos permanentemente. Em, y yo creo que, claro, estamos llenos además de dualidades, día-noche, luz, sol, em, y curiosamente todo esto va como en un ciclo circular también, ¿no? Em, es súper interesante este debate, lamentablemente no lo podemos profundizar, Mm. pero considero que está interesante como para hacer de pronto alguna actividad en el foro en los próximos días. El hombre sería visualizado como una criatura esencialmente buena, pero esa buenitud pareciera ser que se nos va perdiendo a lo largo de que vamos adquiriendo experiencia con otros, experiencia social, por lo tanto, posiblemente se podría llegar a una conclusión retemprana o reprematura en que pareciera ser que hay algo de los otros que me convierten de pronto en alguien que no quiere ser, comillas, tan bueno, o de pronto en alguien que no va registrando nuestra presencia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, profe. Em, es que es súper interesante las opiniones que han dado todos, ¿ah? Sí, En particular, eh, me gustan las reflexiones que tiene José. Siempre como que tiene, me gusta porque es como bacán, bacán su reflexión, al igual que todo en general. Eh, Cuando usted pregunta si uno es bueno o no, yo lo veo desde el punto de vista del poder. Eh, mm, y te vas a un ámbito Porque más político también, ¿no? no necesariamente más político. Eh, Hablo del poder porque si bien uno conoce, ¿cierto? De lo que usted hablaba del principio, eh, cuando uno ya se comienza a gestionarse y comienza a entender quién es uno, ya, y empieza a poner los límites, porque finalmente el ambiente te quiere fraccionar y cada parte del ambiente quiere sacar de ti y apropiarse de tu propiedad, ¿ya? Ok, sí, sí, Entonces, sí, para poder intervenir. Pero siempre gana, y me acordé del Señor de las Moscas. ajá, Ah, Entonces, siempre gana tu esencia, sea esta buena o sea esta mala, ¿ya? Lo que creó tu ambiente, porque, por ejemplo, la carrera de enfermería es súper hostil.
hay muchos docentes que son súper crueles pues, con los propios estudiantes. Entonces crecen a través o se desarrollan su educación a través del maltrato, a través del hostigamiento, a través de la descalificación. No digo que todas las universidades sean iguales, pero es lo que he visto por lo menos a nivel nacional, pues. Ujú, Entonces después uno lo ve cuando salen estos cabros y ejercen ese mal poder claro, producto del mismo maltrato, se hace la transferencia hacia los mismos pacientes y uno no entiende cómo estas generaciones salen tan casi perversas en el sentido de que se deshumaniza, ¿cachai? Pero es producto de la propia rabia que con la cual sale. Entonces, eh, me ponía a pensar cuando, por ejemplo, tengo que atender pacientes y aunque puede estar llenísimo de cosas, siempre uno tiene el poder de poder ya decir, sabes que esto lo resuelvo ahora y lo atiendo mm, ahora y aunque me quede hasta las tantas, pero prefiero resolverlo por el bienestar del paciente, po. Entonces, yo creo que y de repente, por ejemplo, me pasó que en el turno de noche de ayer, en el largo de ayer, de antes de ayer, un paciente llegó con una bolsa llena de chocolates Sanenú, llena de esa grande, ¿cachai? En agradecimiento de finalmente por el turno que lo habíamos atendido y toda la cuestión. Entonces, finalmente, quien valora que eres bueno o no eres bueno no eres tú mismo, sino que la gente que te son los rodea, otros, que claro. va evidenciando quién eres, porque decirse uno mismo que es bueno, oh, yo creo que es muy chanta. Qué bueno que Pero soy. claro, es como, oye, sí, yo no lo veo, no lo veo así, pero sí la gente se evidencia y finalmente tus propias conductas hablan de ti. Y eso es cuando te conocen, lo Claro, bueno, lo malo. Eso, eso tiene que ver con súper buena reflexión también. Muchas gracias. Efectivamente, han estado súper interesantes la reflexión. Ha faltado participación eh, aquí de las mujeres arriba, pero está súper interesante. Y de hecho, eso que decía finalmente de que al final el otro es quien nos reconoce como, comillas, bueno o no, tiene que ver también con la integración del autoconcepto, lo que yo recojo del resto y cómo lo integro a mi autoestima. Si el resto dice, ah, que eres bueno tú, voy a poder decir sí, pues soy bueno, porque los otros me ven así, por lo tanto es lo que yo voy a recoger. Pero hay instancias, ¿no? Por ejemplo, y hay dilemas éticos importantes también que se van presentando en el ejercicio, o tal vez ni siquiera éticos, pero dilemas que se van presentando desde esa misma pregunta. Cuando yo decía un ejercicio desde lo político, eh, aunque no, aunque no lo vinculemos, todo lo que tiene que ver con poder tiene que ver con un ejercicio político. Ojo, no un ejercicio político desde nuestros gobernantes, desde el gobierno actual, sino que ejercer poder tiene que ver con un ejercicio propiamente tal desde mi política también, ¿no? Decía Aristóteles, el hombre es un animal eh, político, políticamente correcto, políticamente estructurado, políticamente estratégico. Siempre va a primar algo en busca, siempre va a haber un bien personal que va a primar frente a los otros, independientemente de lo generosos, solidarios que seamos, ¿no? Incluso aquellos que tienen un altruismo alto, esta idea de hacer como todo por el bien en general sin mirar a quién, están de alguna forma buscando una ganancia secundaria que tendría que ver con el reconocimiento divino que se da de forma inconsciente, por supuesto. No, uno no debiera ir por la vida diciendo, ah, voy a dar 100 pesos a una persona que me está pidiendo plata en la calle y soy más bueno. Subo como un video como un capítulo de Mirror, Black Mirror, que tenían clasificaciones, no sé si han visto esta serie de Black Mirror que tienen distintos capítulos y uno de ellos era una sociedad que no es tan distinta a la nuestra hoy día, pero que ellos vivían en zonas particulares en base al puntaje que obtenían sus acciones, porque todo el mundo te miraba. Entonces, por ejemplo, si tú subías una foto,
Ok, estás sociabilizando. Si tú hablabas con la persona menos popular, bajabas de puesto. Si tú hacías tal o cual acción, subías o bajabas y eso te daba un estatus social. Entonces, ese capítulo en particular, segunda temporada, se los dejo ahí. Es súper interesante como para hacer un análisis, ¿no? A partir justamente de esto que estamos hablando. Yo iba a decir algo más en relación a lo que ustedes estaban planteando para ir cerrando por hoy. Bueno, el humanismo piensa y se enfoca en que el hombre es esencialmente bueno y que tiene un sentido de vida. Y ese esencialmente bueno no significa que sea absolutamente bueno, pero sí que integra, que acepta y sobre todo que de alguna u otra manera logra eh, por medio de su camino recorrido identificar aquellos elementos que de pronto no lo han hecho ser un sujeto de bien. Ojo, este bien no desde una mirada religiosa, ¿no? Como también este dilema ético que entra de pronto un médico, un doctor, según el código, el código hipocrático, creo que se llama, el código de los doctores, cuando dan Sí, cuando se hipocrático. titulan ellos deben prestar ayuda a todo el mundo sin mirar a quién, pero cuando saben que ese quién de pronto fue asesino, fue violador, también se lo cuestionan, ¿no? O sea, también hay un espacio para la duda y eso eh, genera también justamente este dilema más ético que se da de hacer lo correcto, que ya vendría siendo otra cosa distinta a lo bueno o a lo malo. Y en fin, ahí entramos en otra discusión también más ética, filosófica, que también se vincula con nuestro quehacer como psicólogos, ¿no? En el futuro, o cómo vamos a vincularnos a partir de estos saberes con lo que cada quien en lo que cada quien se desempeña hoy. Chicos, muchas gracias por la clase, por estar, por los aportes. Nos encontramos ya la semana subsiguiente, después de la del 18. Yo voy a cerrar esta materia entonces en la cápsula que les voy a dejar. Hacer una cápsula un poquito grande. Si no es muy acotado el tiempo, la voy a dejar en dos cápsulas. Pero ahí, para que los que quieran mirarla, la puedan mirar, pero en estricto rigor esto es lo mismo que está en el PPT y también, o sea, perdón, sí, en el material de clases que ya está en la página y también el material que les mandé de modo complementario, ¿sí? Cualquier dificultad con la evaluación eventualmente escriben un correíto. Se supone que la próxima semana todos los funcionarios estamos también de receso, pero la idea es que podamos también estar atentos si necesitan algo. Bueno, Gracias, profesora. Se pasó. que estén muy Bien. bien, cuídense mucho. Chao, profe, chao. Hágase ver, como diría mi abuela, Hágase ver. con la tos. Sí, sí, no, si estoy el otro día, chiquillo, hablaba así, no podía hablar, no tenía voz, unos chiquillos me dijeron, profe, váyase para la casa, me está dando pena. En fin, pero ya estoy mucho mejor, ya estoy más recuperada. Chao chicos, que estén bien. Chao, Chao, profe, profe, que gracias, se esté bien, pasó. cuídese. Chao, Igual, chao. descansen, bonitas fiestas.